Hola Jesús, Hola Manu, muy buenas. ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 la verdad es que bien. Con ganas de hacer este podcast. Ya llevamos tiempo aquí con las ganas. ¿Te apetece? Bien. Sí, sí, tanto. ¿Dónde te encuentras, Jesús? Yo me encuentro en Badalona, que está al lado de Barcelona, provincia de Cataluña, España. Vale, muy bien. Jesús, ¿cuántos años tienes? Y tengo recién cumplidos 40. 40. ¿Con qué edad empezaste a trabajar? Muy joven. Yo me fui a trabajar, mi primer trabajo fue a los 15 años y empecé de buzonero. No sé si sabes lo que es. De buzonero, sí, hombre, claro. A ver, que yo soy del 74, tío. Vale, sí, entonces. Yo he crecido en los 80, claro que sé lo que es. Yo soy del 85, Pero, así que. pero ahora nos explicas. Porque la siguiente pregunta obligada es, ¿qué recuerdas de ese primer trabajo? Y caminaba muchísimo. O sea, me pegaba unas pateadas brutales. Vamos a explicar qué es lo Sí, de buzoneador o buzonero. Buzonero no es de buceo, sino es de repartir cartas a los buzones. En aquella temporada, en aquella época, a mí me daban como unos paquetes grandes de publicidad. Eran, pues yo qué sé, pues Telepizza o eran cualquier publicidad la que fuera. Yo con 15 años, que además estudiaba, me dedicaba a irme pues para sacarme un dinero extra para poderme ir al cine con los amigos y eso. Pues me cogí este trabajo y me iba por todas las urbanizaciones de mi pueblo a entregar a las casas, pues por los buzones, de ahí viene el nombre buzonero, a entregar estas publicidades a todas las casas y bueno, caminaba a lo que no estaba escrito. Claro. Fue mi primer trabajo donde me pude sacar pues un dinero extra. ¿De qué año hablamos? 98, 99 quizá. Sí, yo nací en el 85, 15 años después, no, en el 2000 aproximadamente. Sí. Fue la primera vez. Vale. ¿Cobraste en pesetas o cobraste en euros? En pesetas. ¿Lo recuerdas? Sí, me acuerdo. Porque además era la temporada justo porque creo que en el año 2001 creo que vino el euro. Y justo le quedaba un año de vida a la peseta. Y yo me acuerdo cobrar pesetas. No sé cuánto, pero no era demasiado. Quizá, no sé, 5.000 folletos. Quizá eran 100 pesetas. Que lo que viene siendo ahora 60 céntimos. Claro. O sea, era muy poco. Pero claro, en aquella época 100 pesetas, pues te cundían. Un día te podías ir a tomar una merienda perfectamente. Qué tiempos. Y te sobraba. Qué tiempos. Te sobraba. La pesetilla. Ir al cine costaba 500 pesetas, que son 3 euros ahora. Tío, yo no me acuerdo de eso, macho. No me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Sí, yo sí. No me acuerdo. Yo me acuerdo de irme con 500 pesetas al cine y comprarme la entrada y comprarme palomitas y bebida. Claro. 500 pelas que son 3 euros. Que son 3 euros, sí. Claro. Cualquier tiempo pasado fue mejor, tío. Eso siempre ha sido así. Un error irnos al euro, la verdad. Redondearon para arriba y nos la clavaron. Redondearon para arriba, pero nos la clavaron de lleno. Eso es. Vale, bueno, vamos a volver a tu historia. Dices que de buzoneador y tú supongo que hiciste ese trabajo por algún colega tuyo que lo estaba haciendo o ¿por qué fue? No, me acuerdo que, claro, yo donde vivía era un pueblo donde no habían demasiados habitantes. Bueno, quizá habían, no sé, 20.000 o así, no era demasiado. Y claro, allí todo el mundo se conoce y había un sitio que se llama Centro Cultural donde la gente ponía anuncios en los tablones, porque ahora no es como ahora que vas por internet buscando trabajo. Antes tú ibas a un sitio o un periódico y veías los anuncios en el periódico, que me acuerdo que se llamaba El Qué, una de ellas, o El Vallés, en la revista del Vallés que era. Y me acuerdo, yo creo que lo cogí en un buzón del Centro Cultural, donde iban los abuelos a bailar. Y por las tardes, pues había un buzón allí, por donde aquí la habitación, busco asistenta, busco buzonero, pues ahí lo encontré. Entonces arranqué el papelito con el teléfono y llamando con el teléfono fijo y llamé. Y sí, estuve muy poco tiempo, por eso. Además me tocó en verano con 40 grados de temperatura, pateándome en las calles. Sí. Y fue el primero que hice así, pues mira, entrar al mundo laboral, que de hecho estudiaba, y fue lo primero. Claro, ¿recuerdas la publicidad? ¿De qué era? ¿La que repartías? Hice varias. Había de todo. Desde lo que más era inmobiliaria. Compramos tu casa, por ejemplo. Ajá. O compro oro, por ejemplo, también había mucho. Qué bueno. Y no me acuerdo más ya. Pero sí que hice varias. Creo que alguna hice de comida, pizzas o algo así. Quizá me suena que también hice algo de esto. Sí. Pero era más tipo inmobiliaria casi todo. Porque antes las inmobiliarias, bueno, ahora aún siguen presentándose en tu casa y te pican al timbre. Pero antes se entregaban mucho, pues esto, ¿no? El folleto de casas que vendían. Ahora todo por la web. Pero antes era todo en trípticos. Claro. Y era así. Y me acuerdo una de esas veces, claro, que yo
había días que hacía la triquiñuela, como no que pues, te daban... Te lo iba a preguntar, digo, si eras honesto o no. Al principio fui honesto, pero luego vi que no. Estaba muy mal pagado, me estaban explotando. Dije, mira, para que me exploten, lo siento mucho. A lo mejor me daban 10.000 papeletas y los 1.000 iban a la basura. Qué molesto, sinceramente. No, pero bueno, yo creo que eso lo ha hecho todo el mundo y yo creo que eso cuentan con ello, por eso pagan lo que pagan. Claro, sí, ya cuenta con la pérdida. Es decir, bueno, como me va a tirar la mitad, pues, claro. ¿sabes? Pero sí, fue... Al principio no tiraba nada, yo era muy... Claro, era mi primer trabajo, yo quería cumplir al 100%, pero luego me di cuenta que nadie me miraba, nadie me fiaba, digo, a ver si me van a pillar tirando aquí los paquetes de los folletos de publicidad, pero no, al final no me pillaron nunca, me fui al final yo. Aunque... ¿Ibas solo o ibas con alguien? No, iba solo y además iba con un carro de la compra, que lo ponía yo, no me lo daba la empresa, lo ponía yo. Yo iba con un carrito de la compra, ponía los paquetes ahí que iba a buscarlos en un almacén, los ponía ahí y venga, a correr por todo Granollers y Canovelles, que eran los pueblos que yo hacía esta publicidad. ¿Y recuerdas la dinámica? ¿Tocar el timbre? No, mira, por suerte no tuve que picar puerta fría, era todo dejarlo en el buzón. Sí, pero tenías que acceder al buzón, ¿no? Tenía que abrirte el portal. Bueno, es que la urbanización donde vivía yo era en casa, entonces no había buzón, era la verja. Vale. En la verja había un hueco, ¿no? Donde tú tirabas la publicidad. No eran torres grandes de pisos, ¿no? No eran bloques. Claro. Mucho más fácil. Mucho más fácil así. Sí, como si las quería tirar así como hacen con la bicicleta, ¿no? Que tiran en las películas, que tiran en el periódico, por rollo así, las podía tirar. Y no tiraba una, ahí sí que tiraba 5 o 6 de golpe. Me iba quitando unas cuantas de encima. Vale. Algo que recuerdes de ese primer trabajo, pero algo que te enseñara ya esa primera toma de contacto con el mundo laboral. ¿Algún desengaño con alguna persona? ¿Algún conflicto? ¿Algún encontronazo? Me di cuenta de que el mundo laboral, y no sé si puedo decir palabrotas, pero era una mierda. Sí, tú dilas. Era una mierda. O sea, dije, si esto va a ser mi vida laboral, yo no quiero trabajar. O sea, me di cuenta que tenía que rendir cuentas a un jefe, tener un horario, una presión, un objetivo, y encima mal pagado. O sea, dije, no sé dónde me estoy metiendo. Pero bueno, sí que en verdad luego sabía que por detrás, ¿no? Sabía que era un trabajo en negro, que no te pagaban, que no estabas cotizando ni estabas de alta en la seguridad social. Era un trabajo en negro. Y además cogían a chavales muy jóvenes que no querían hacer un trabajo adulto, nadie iba a querer hacer eso. Claro. A no ser que fuera inmigrante sin papeles que lo quisiera hacer, o una persona que, como yo, pues que no tenía nada, era mi primer trabajo y siendo un niño, porque yo tenía muy pocos años, pues... Claro. Pero sí, bueno, fue un poco pues la integración al mundo laboral y no fue muy buena por el sentido ese, bueno, porque no, eso de llevar un jefe... Porque no te gustó. Claro, no mola. No, si es que duré muy poco, creo que duré el verano. Bueno, escúchame, ¿esa decisión fue tuya con el visto bueno de tus padres o lo hiciste tú porque quisiste o dijiste, oye, quiero ganarme unas pelas? Y dijeron, a currar. O sea, yo estaba estudiando y claro, yo vengo de una familia muy humilde, bastante pobre, y en esa época, pues claro, no teníamos comida apenas, por decirlo de alguna manera. Y una manera de ayudar a mis padres, porque ellos tenían la hipoteca, pues era ponerme a trabajar y a la vez estudiar. Un poco para mis caprichos y también por ayudarles a ellos. No, pero está bien. La iniciativa es buena. Vale, sí. ¿Recuerdas cuánto ganaste en ese mes? No mucho, pero no. No lo recuerdo, porque es que fue muy poco. Es que te podría decir... No sé, quizás te pagaban 1.000 pesetas al mes, quizás que no me acuerdo. Que no era gran cosa, era muy poco. Vale, que te lo gastarías con los colegas, ¿no? No, también le daba a mis padres, quizás la mitad le daba a mis padres y la otra mitad me la quedaba yo. Como ayudaba en casa. Claro. Y ya te das cuenta que no es para ti. Continúas estudiando, supongo. Sí. Continúo estudiando y luego pues me metí de camarero. ¿Con cuántos años? 16 años. O sea, al año siguiente. Sí, bueno, no, de hecho, perdón, antes de los 16, en cuanto dejé ese verano, porque yo cumplo los años en octubre, justo en ese verano, en octubre, o sea, yo no sé, duré junio, julio, agosto, septiembre, pongámosle en buzoneo. Y de cara antes de mi cumple ya encontré mi amiga, yo tenía una vecina que era una amiga mía y tenía un bar con sus padres. Ajá. Y justo en Canovelles, en el pueblo donde yo vivía, ponían un mercado que es muy famoso, que son 20.000 calles, es de los más grandes de Europa. Y justo el bar daba una de las calles principales de este mercado. O sea, imagínate un domingo por la mañana. Ya ves. Yo empecé a trabajar los domingos, que me acuerdo que me pagaban 7.000 pesetas. ¿Te parecería? Uy, imagínate, pues 7.000 pesetas era dinero, ¿eh? Pero 7.000 pelas el día. Sí, era a 1.000 pesetas la hora. ¡Ostras! O sea, me pagaban muy bien. Era pasta, ¿eh? Sí, porque es que ahí se curraba muchísimo. O sea, es que no parabas. O sea, desde que entraba a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, era sin parar. O sea, era una locura.
Claro, claro. Y encima era un bar de pueblo, ¿sabes? Y no paraba, no tenía terraza, pero por dentro es que se llenaba de gente y venga a hacer bocadillos y venga no sé qué, y era todo faena sin parar, sin parar. Claro, y tú sin tener ni idea de hostelería. No, yo nada. Yo empecé ahí por mi amiga, me dijo, es que necesitamos a alguien para los domingos, no sé qué, y yo era muy joven, y digo, venga, va, pues yo me pongo. Yo tenía muchas ganas de trabajar, ¿verdad? Sí, sí. No como ahora, que yo no tengo tantas. Se te van quitando con la edad. Se me van quitando, sí, cada vez es como, buah, no quiero trabajar, pero es verdad que en esa época yo me moría de ganas por trabajar. Yo quería ser adulto sin ser adulto. Claro. Yo estaba deseando tener 18 ya para irme de casa, tener mi coche. Qué pena, Qué lástima. Ahora pienso, joder, por qué quise, con lo bien que estaba, sí. Y, joder, la verdad es que empecé, pues eso, allí sí que estuve un par de veranos trabajando todos los domingos y ahí sí que ganaba, ahí me empecé a ver dinero en esa época, claro. Claro. No era un sueldazo, pero para solo trabajar un día a la semana. ¿Que no era un sueldazo para un chaval de 16 años, no, tío? Sí, claro, para mi época es un día a la semana, sí, pero si me trabajar cada día me hubiera forrado, si fuera cada día, pero ya, bueno, domingo, pero es que tú tenías que ir a la escuela, tenías que ir al instituto, sí. Es que, claro. Yo llenaba la nevera con esa semanada. Claro. O sea, perfectamente. ¿Recuerdas el primer día del bar? Sí me acuerdo, sí me acuerdo, porque me acuerdo que mi amiga me estaba esperando en la barra y yo me acuerdo que entré de noche, porque el primer día entré a las 5 de la mañana o 6, no sé, porque salía una hora antes al público, salía a las 7, pero yo tenía que estar antes. Y me acuerdo que claro, era un bar de mala muerte. O sea, perdón por mi amiga, pero es un bar de mala muerte. Bueno, esos bares tienen su encanto, tío. Bueno, no te creas, ¿eh? Es que también... Sí, pero estaba lleno, macho, ¿te das cuenta? Sí, estaba lleno, pero porque estaba el mercado en la puerta. Bueno, por lo que sea. Pero si no tenía gente ya... Vamos se llenaba. Sí, se llenaba muchísimo. Claro. Pero sí, yo me acuerdo de entrar y era como yo súper nervioso. Claro, yo nunca había cogido una bandeja. Y vete a hacer café, que no sabía cómo iba a una cafetera, yo no sabía nada. ¿Pero para qué te contrataron? ¿Qué tenías que estar en la cocina? ¿Tenías que estar cara al público? ¿Para recoger vasos? ¿Para recoger cristalería? No, para camarero. Recoger vasos y ayudar. O sea, claro, yo no sabía nada. Era como tú, recoge las mesas, ponte detrás de la barra si hace falta algo, corta los bocadillos, los panes, que me acuerdo de cortar bocadillos de pan, cortar a saco. Pero tú, Jesús, ¿tuviste que sacarte el carnet de manipulador y todo eso? No, qué va, sí. En un bar de mala muerte. ¿Tú crees que me van a pedir el carnet? Que de hecho luego más adelante me lo saqué. ¿Qué hacías? ¿Para cortar el pan apartabas las cucarachas y cortabas el pan o cómo? Pues casi, porque es que de verdad era horrible. O sea, no digo que fueran sucios, pero es verdad que claro, cuando hay cajas de cerveza, serrín, porque... Hay cucarachas muy limpias, o sea, que sí, no te creas tú, Se alimentan de lejía. Por eso es... Claro, pero antes no se barría como ahora, antes estaba serrín. Tú no sé si has vivido esa época, pero antes... A ver, Jesús, que soy más mayor que tú. Ya, tío. Pero no sé si has sido camarero. No, sé yo he estado en muchos bares, pero de usuario. No vale, pues mira, una que te libras, pero a mí me gusta mucho la profesión. Ahora que dices del serrín, te voy a contar una... Cuando yo iba al colegio, a la EGB, yo qué sé, hace 1000 años, yo me acuerdo que nosotros teníamos al conserje, que era el señor Gladys, que teníamos el conserje que vivía dentro del colegio, porque antiguamente les daban la vivienda. Sí. Y, tío, yo no sé, en todos los colegios siempre había un niño que vomitaba por las mañanas, pues porque estaba malo, porque le había sentado mal el desayuno y tal, y venía el señor Gladys con su cubo de serrín, echaba el serrín... No, escucha, echaba el serrín en la vomitera, lo barría, cogía ese mismo serrín y al mismo cubo. ¿En serio? Sí, pero como vomitara otro, iba con el mismo serrín. O sea que el colegio debería oler a rosas, ¿no? Yo qué sé, tío, dónde pondría el cubo, pero era siempre el mismo serrín. ¿Qué cosas? Sí es verdad que en el colegio es verdad que también se utilizaba serrín, es cierto. No, pues no me acordaba de eso, sí me has hecho recordar, no sé si para los vómitos, pero sí que cuando había goteras, porque antes había goteras en los colegios, sí que se utilizaba mucho serrín. Pues en el bar donde yo trabajaba, se barría con serrín. Los padres de mi amiga tenían manía de barrer con serrín. Porque se ve que caía mucho aceite y bueno, claro. Era obvio, ¿no? Se ponía el cartón, ¿no? Debajo. Donde no había cartón había serrín. O sea, se mezclaba ahí todo. Y era muy asqueroso. O sea, se mojaba el cartón con el serrín. Era bastante asqueroso. Claro. Y tú tenías que barrerlo. Era tu función. Mi función era hacer los baños. Imagínate. Que o sea, entraba... que eras el último de la escala ya. Claro, a mí me querían para lo que no querían hacer ellos. A barrer, fregar los platos, hacía de todo. Es que ahí no había un metre. No, ya, pero que un chavalín de 16 años, tío, que no ha trabajado nunca en eso,
no se desenvuelve, va lento, o sea que tendrían que enseñarte bien. Yo soy un nervio, o sea, ya me ves que hablando soy... No, ya. Soy un nervio total, y me acuerdo, y más en esa época, ya me he aposentado, pero yo en esa época me ardía la sangre, o sea, yo tenía que hacer moverme. Es que yo era súper mega activo. O sea, sigues siéndolo. Soy. Sí, Pero sí, antes aún más, imagínate. Yo antes para ir a comprar, mi madre me mandaba a comprar y yo iba corriendo. Yo no iba andando, no, iba corriendo a todos lados. Máquina. O sea, siempre iba corriendo a todos lados. Claro. O sea, y imagínate, a mí me encantaba cuando se llenaba, había un momento de excitación, y esto te lo digo con confianza, porque había un momento, no de excitación sexual, A ver, te pillo. Excitación de, no sé, de adrenalina. Adrenalina, sí, a mí me encantaba esos momentos que se llenaba tanto que hacías 20 cosas a la vez y me encantaba. Y era un subidón que esa sensación me encanta. Y por eso es una de las profesiones que a mí me gustan, porque tienes ese subidón de adrenalina de, ¡buah, venga, va, que hacer un café, no sé qué! Y encima gritos con la cocina. Que no, los golpes de las tazas, ¡ay! ¡Plim, plam, plim! Sí, el cacharreo de la mañana, la tele puesta a tope. El soplar de la cafetera, tío, eso también pone mucho a los camareros. También, sí. Luego ponían también el informe semanal en la televisión de la primera, la ponían a toda hostia. O te ponían Radiolé, luego cuando sonaba el telediario ponían el Radiolé toda la mañana sonando ahí el Manolo Escobar y sí, claro. Lo que sonaba. Y Perlita de Huelva, sí, esas cosillas. Sí, o sea, molaba mucho el ambiente, eso sí que decir que el ambiente del bar por la mañana un domingo, cuando la gente va fresca a comprar, a tomarse sus churros y su chocolate molaba mucho. Claro. Vale, nos habíamos quedado en ese primer día que entraste de noche, sí. ¿Y qué? Sí. ¿Entras y qué? Bueno, mil palpitaciones. A mí yo tenía unos nervios porque me daba miedo, o sea, a mí me daba miedo ponerme detrás de la barra. Porque yo sabía que a mí me iban a torear. O sea, yo tenía muy claro que el que se sentara enfrente de mí me iba a torear. Me iba a tomar el pelo, sabía que, claro, tú imagínate un restaurante, una cafetería, un bar, porque no era ni cafetería. Es que una tasca. Era una tasca. Una tasca. Y imagínate, llevan toda la vida yendo ahí, ven a un chaval nuevo que se pensaba que soy el primo del quinto, vete a saber, sí. Y dirán, voy a tomarle el pelo. A mí me han hecho 1000 bromas. A mí me han tomado el pelo, bueno, a mí me toman el pelo como querían. Tú imagínate yo, que era súper inocente, que todo me lo creía, ¿sabes? Que yo nunca había tenido trato al público, yo no sabía lo que era hablar con nadie desconocido. O sea, yo me exponía yo me desnudaba delante de la gente. Claro, te abrías. Claro, no me quedaba otra. O sea, es que era... Pero a ver, claro, pero es que era la inocencia de la edad, tío. Sí. Yo ahora voy ahora hay muchos chavales jóvenes que están... Joder, es fuerte decir esto, que lo diga yo, veo chavales jóvenes, que yo ya no soy joven. Bueno. Y decir, y ahora los veo jóvenes trabajando y me acuerdo mucho de mi época, cuando yo empezaba, ¿no? Y me da nostalgia y pensar, joder, pobrecito, a mí me dan como pena. Yo nunca les salí una broma, no sé, me sabe mal. Yo qué sé, también era otra época, ¿no? Estaba como mejor visto vacilar al chaval, al aprendiz. Claro, eras un aprendiz. Ahora te sueltan un moco y te la toman ellos a ti. Claro. El pelo ahora. Bueno, no sabría yo decirte. A uno no. Depende del ambiente, Depende del ambiente. Vale, y entonces, ese primer día te llega y te ve tu amiga, Jesús, deja de palpitar, vente para acá, coge la fregona, venga, empieza con esto. ¿Cómo fue? No me acuerdo qué hice el primer día, pero yo sí iba, o sea, a ver, que piensa que hace muchos años, o sea, hace 25 años de esto. O sea, yo sí tengo lags, ¿no? Flashbacks, ¿no? De ese ambiente, de volver a casa con un olor a fritanga, de olor a bar, horrible. Y a tabaco. A tabaco, es verdad, a tabaco. Antes se fumaba en los bares. Muchísimo. Por ejemplo, yo estaba acostumbrado porque mis padres ya fumaban, entonces no era algo novedoso para mí. Claro. A ver, entonces no era, pero sí el olor como a aceite reusado. Sí, como a pichito moruno. No, si lo has dicho bien, a fritanga, si es que es la fritanga. Sí, fritanga al café, sí, un poco la mezcla, era una mezcla. Ese olor o sea, yo lo recuerdo perfectamente. Eso. Claro. No, que yo llegaba, me quitaba la ropa para ducharme y era todo un pestazo, que ese olor es que era horrible. Claro. Pero sí me acuerdo que el primer día, pues, mucho nervio, de caras nuevas, de mucha suciedad, pensar esto es para mí. O sea, era tanto estrés, tanta tensión, porque claro, es que encima la madre de mi amiga tenía un genio. Sí. Bueno, era una bruja. ¿Y eso? Era la que te gritaba. Sí, ay, es que no sé si he hecho bien en contratarte, es que esto no sé si está bien. O sea, y a tía no se encontraban pelos de escrito lo que piensa, que luego era muy buena mujer, pero en batalla la mujer era... Como jefa era mala. Sí, tenía que ser como ya que quisiera y no te equivocara. Digo, a ver, que estoy empezando. Claro, yo hacía un café con aguao,
Claro, son Yo qué cosas sé, yo qué sé. que uno hace cuando no nos ha enseñado. Claro. ¿Sabes? Oye, Pero te dejaban coger el cambio, la caja? ¿Cobrabas? al principio no. No, estaba bajo llave eso, no se podía. A la mujer estaba ahí con un ojo, yo creo que tenía un ojo de cristal enfrente de la caja para vigilar. Claro, Al claro, principio no, de hecho a mí me pagaban y le decía, no puedo tocar dinero. Yo no podía coger nada, ni una peseta. Yo claro, no podía. claro. O sea, de hecho no sé si ahí ya empezaba el euro, es que encima me tocó vivir el euro ahí, en ese bar. Entonces para mí fue, imagínate, aprender a utilizar una cafetera como para encima aprenderte el cambio a la moneda. Claro. Claro, te venía la abuela, pero es que no llevo 100 pesetas, llevo 25 pesetas con el agujerito Sí. los 5 duros que se Sí, llamaban. sí. Y, joder, es que era como... Claro, yo a mí, por suerte, los números siempre se me han dado bien y lo aprendí muy rápido y no tuve problema con eso. Tenía más problemas los clientes que yo. O sea que... ¿Por? Porque no sabían. No Ah, sabían pero lo que al cambio valía te nada. refieres, de lo del cambio del euro. Vale, Les vale. podía timar perfectamente. O sea, Claro. era muy fácil timarles. Claro. Nunca lo hice, obviamente, pero era como, joder, que ya te podía quitar aquí era 3 euros y no te enteras. Y te piensas que te he quitado 25 pesetas, ¿sabes? A mucha gente no se entera. Bueno, ahí iba mucho abuelo también. Claro. Vale, y me has dicho que te habían vacilado mucho. Muchísimas veces. Cuéntame alguna. Sí, vaciladas de ponme un sol y sombra. Y tú dices, ¿qué? Tío, pero un sol y sombra, ¿sabes lo que es? Y ahora, pero tú con 16 años, tú te piensas que eso es, yo que es un bocadillo de, Ya, hombre, de arroz con morcilla. pero eso no es una vacilada, tío. El señor No, que entra por su a sol y ver, sombra, que para el que no sepa lo que es un sol y sombra, lo voy a decir yo, que es mitad de copa de coñac y mitad de copa de anís. Ese es el sol y sombra. no, quizás te he puesto algo más sencillo, pero yo que sé, me tomaban el pelo, yo no sé, no me acuerdo ahora de una frase o algo, pero sí me acuerdo de decir, joder, cabrón, ¿qué está pasando conmigo, sabes? Pero no me acuerdo qué, pero yo qué sé, pues cosas así de, Sí, del día a no día. sé, Para echar una sí, risa. Echaba la risa con el café, claro. alguien que me ha dado esto, no sé qué, yo qué sé, o cómo se nota que eres principiante, o cosas así, que se metían de cariñosamente, nunca me han, o sea, yo sabía que yo daba mucha entraña, ¿no? O sea, tenía cariño, pues claro, la gente me trataba bien, con Claro, cariño, claro. pero con broma. Generabas ternura. Sí, además soy bajito, o sea, me parecía yo no llegaba ni a la barra. O sea, menos mal que la vaca tenía como una madera, ¿no? Que hacía sobresalir, pero es que yo llegaba a la altura de los bocadillos. Joder, Como tío. que había una cristalera, ¿no? Con Sí. bocadillos, pues hay mini bocadillo. La vitrina. La vitrina de toda la vida. Pues yo llegaba justo a la altura, ¿eh? O sea, sí. Qué bueno. Pero bueno, pero mira, fue una buena época, la verdad. Oye, experiencias difíciles en el bar. ¿Has tenido alguna? En ese no. En otro sí, que ya te contaré, porque luego viene mi fase turbia. Pero hasta ahí fue todo bien. O sea, hasta ahí. O sea, ahí bien. Sí, o sea, mucho curro. O sea, Sí. era como cuando domingo se te pasa súper volado, porque es que no te enterabas. Pues de repente era las 11 de la mañana ya. Y decía, Claro. buah, me queda nada. Además comía ahí, que a comer podía comer lo que me diera la gana. O sea, yo me apetecía un bocadillo de jamón, me lo daban todo. O sea, lo bueno es que, mira, no Claro. pasaba hambre, en ese sentido. Claro. Pero y luego bebidas igual, hay sitios donde no te dejan coger ni una Coca-Cola. Y yo cada vez tenía una Coca-Cola abierta cada 2x3. Claro, O sea, no claro. miraban eso, no me dejaban tocar la caja. Luego ya sí, luego al cabo de meses ya sí me dejaron pues coger la caja. Cuando se ganaron la confianza ya, ¿no? Sí, eso es, sí. Y yo ya sabía llevar la bandeja, ya atendía, ya no me tomaban tanto el pelo. Claro. ¿Sabes? Pues ahí sí. Y yo ahí aprendía, bueno, la batalla. Sí. Me gustó mucho eso, la adicción a la adrenalina en ese momento. Claro. ¿Y cuánto te duró esa experiencia ahí en ese bar? Pues yo creo que empecé a los 15 ahí, ¿eh? O sea, sí, 15, todos mis 16 años, todos mis 17, y justo antes de cumplir los 18 ya me fui a una cafetería. Más serio, ahí ya me hicieron contrato. Ah, o sea que aquí no tenías contrato. No, tampoco era. Hombre, es que yo tenía 16 años. Ah, yo qué creo que sé, no era tío. legal. Con 16 años, no, con 16 sí se puede, ¿eh? Con 16 se puede trabajar. No sé, yo empecé, no tenía 16 aún. Y era un bar era familiar, no me iban a hacer contrato, qué va. Me han gastado una pasta en seguridad social, no me hubieran pagado esas 7.000 pesetas al día. Claro. Oye, ¿y por qué decides cambiar de bar? Estaba muy quemado y que eran los domingos también y no sé. Y porque encontré un trabajo, porque yo cuando ya cumplía los 18, yo ya, bueno, estaba haciendo bachillerato y yo ya decidí dedicarme a trabajar. O sea, estudiar y trabajar, pero seriamente. Es decir, ya me gustaba ser camarero y dije, oye, pues ¿por qué no trabajar de verdad? ¿Sabes? Con un contrato, porque claro, a mí yo quería ganar más. Tenía la ambición de ganar mucho más. Y dejé el bar
pues por eso, porque ya encontré una cafetería donde pues trabajaba fines de semana, sábado, domingo, y luego por las tardes, noches. Porque yo era en unos cines, Ajá. y había una cafetería justo al lado del cine. Y era una cafetería donde pues hacían bocadillos, hacíamos plancha también, mucha plancha. Se petaba muchísimo también, porque era mucha batalla también. Y ahí lo llevábamos 2 personas. Un chico francés, que era moro francés, o marroquí francés, y yo. Y él era el encargado y estaba yo con él. Me llevaba súper bien con él, de hecho. Qué risa nos pegamos. Y ahí empecé ya por contrato. Y ahí estuve desde los 17, que ya cumplía 18, y ya estuve, creo que 2 años o año y pico estuve ahí. Claro. Y ahí sí que me acuerdo, pues eso, fines de semana, y ahí ya sí que trabajábamos 8 horas cada día. Pero día entre semana yo creo que hacía, no me acuerdo, pero creo que hacía 6 horas al día, y el fin de semana hacía 10, para hacer las 40. ¡Ostras! Claro, porque el fin de semana los cines, claro, es que ahí era momento de mucha faena, porque claro, si el cine, la sesión era a las 5, a las 6, a las 7, dependiendo, pues claro, 15 minutos antes, 20 minutos antes, entraba todo el mundo en masa. Claro, al café, ¿sabes? Sí. Y era como, buah, te venía la marabunda, tienes que atender a todo el mundo súper rápido, pero claro, ellos iban con prisa. Claro. Porque venía al cine, era como, ¿qué tardas que va a empezar la peli? Pues ven antes, cabrón. Claro. No me vengas tarde, tío, no vengas aquí con prisa, ¿sabes? Que tú vienes a disfrutar, yo estoy trabajando. Claro. Y es como, ahí era muy cañero en horas muy puntas, ¿no? Sí. Y se trabaja, ahí sí que había terraza, me acuerdo que entre dos personas que éramos, que el tío era una máquina, el otro yo ya tenía más experiencia, ahí aprendí mucho más ya, ahí aprendí más la batalla de hacer, ahí ya llevaba yo la cafetera, ya hacía caja, hacía todo, cerraba yo el bar, a la cafetería la cerraba yo, y me acuerdo que fuera habían como unas 20 mesas, y dentro había unas 10, o sea, llevábamos 30 mesas entre los dos, uno en la barra, haciendo, que es que ahí no hacías un café. O sea, no era como en el bar putre, no. Aquí hacías el típico irlandés, ya hacías el whisky con elaborado con la nata, o hacías un buen cappuccino con su espumita, era más fijo, era cafetería, no sé si se llamaba, no me acuerdo, pero era una de estas fijas. Que hacías tú el bikini, tenías que hacerlo tú en la plancha, o sea, llevaba faena. ¿El bikini qué es? El bikini, claro, tú eres de Madrid, ¿no? Yo de Valencia. De Madrid, vale, es que el bikini aquí en Cataluña, el bikini es un mixto. El sándwich. El sándwich mixto. Es un jamón dulce y queso. Bien. Que aquí se llama bikini. Vale. Otra cosa que he aprendido hoy. Sí, pues mira, bikini es una... Y flauta, no sé si flauta también... Flauta, no sé, dímelo y te digo. Flauta es como un bocadillo estrecho, alargado, y es una flauta. Y entonces... Tipo baguette. Sí, pero es un pan muy, muy estrecho. Es la mitad del lava. Aquí no lo tenemos eso. Aquí sí, es un pan como de avena, como avena por encima, y es finito, y luego se rellena de jamón ibérico. Claro, y eso se llama flauta. Flauta. Luego había unas pizzas que ya las venden, que vendían, o sea, era yo no sé si llega a Madrid seguro, pero no sé si te acuerdas de esto. Eran unas bandejas que vendían, o sea, ya la empresa que te la vendía las pizzas congeladas. Sí. Pero venían en una especie de cuadrado, como una pizarra, con su cortador, aparte, y entonces tú le servías esa pizarra y encima la pizza cuadrada y luego las pizzas congeladas. Y esto se vendía como no sé si costaba 5 o 6 euros. Sí. Ya estaba el euro. Y esto se vendía muchísimo. Y no sé si en Madrid había, pero hubo un boom de esto. Todo el mundo tenía estas pizzas congeladas. Seguro que sí, claro. Las paellas preparadas también. Sí, claro. No, pero se vende todo, si en los bares se vende todo, ¿eh? Pero era una cafetería, o sea, es que vendíamos de todo ahí. Que sí. Y eso era una locura. Cerramos a las 10 de la noche. Recuerdo que, claro, a la 1 de la noche, perdón, porque la última sesión era a las 12, el cine. Entonces, la Nit Golfa, se llama la Nit Golfa aquí, que es cuando hace la sesión golfa, que era a la 1 de la noche. Entonces, nosotros cerrábamos antes de la sesión. La gente entraba a tomarse el café después de cenar, a la 1 menos cuarto, y se iban al cine y era la última sesión. Joder. Y se petaba. Es que eso era... Es que antes al cine se iba mucho más que ahora. Sí. Ahora ya no se va mucho al cine. Claro. O sea, no se llenan las salas como antes. Que antes era una burrada. Las colas es que daba la vuelta al edificio. Claro. Ahí ganaría más pasta, ¿no? Que en el otro lado. Ahí cobraba... Ellos entonces que empezaba el euro quizá cobraba 700 por 8 horas, ¿eh? 800 euros quizá era mi sueldo, porque el sueldo mínimo entre profesional en aquella época era más bajo. Claro, no era tanto. No era tanto, pero era alto porque 800 euros, cuando empezaba el euro, o sea, era un sueldo digno. No era alto ni bajo, tampoco era bajo. Era un sueldo... Era las 120.000 pelas de rigor, que era el jornal. Eso es.
Sí, sí, sí. Y el tema... Bueno, no, 120 eran 600 euros, 120 pesetas. No, 600 euros son 100.000. Eso, 100.000, perdón. Claro. Exacto, 120. Claro, que te preguntaba el tema propinas, ¿cómo lo tenías? Ahí no tanto, luego te explicaré, porque luego estuve en otro sitio donde ganaba más casi de propina que de camarero. Pero ahí, bueno, es lo típico, normal. O sea, no es un sitio, como no es turístico, porque las propinas te las dan cuando son sitios turísticos. Ajá. Porque aquí, no sé, ahora se da mucho menos, ¿eh? Pero sí, a lo mejor te sacabas 20 euros a la semana o así. No era demasiado, pero bueno te ganabas un extra ahí que te llevaba. Pero bueno, se partían dos, bueno, no era para ti solo. Claro. Pero eso estaba muy guay. Jesús, recuerdo surrealista de esa cafetería. Bueno, sí, la que liábamos mi compañero y yo. O sea, cuando venían estos momentos de adrenalina, que nos daba a los dos, porque era estrés de golpe. De golpe entraban, no sé, 40 personas. Y ahí era como, ¡guau, venga! Nosotros, antes de empezar, como ya sabemos la hora que venía la gente, nosotros empezábamos, venga, que ya viene todo el mundo, venga, preparaos, Y era como que te preparabas para salir, ¿sabes? Sí. O sea, porque sabíamos que ya veías venir la marabunta de la gente, ¿sabes? Lo veías, parecían zombies que venían a tu cafetería. Y era como, venga, preparados. Y entonces, cuando ya abríamos la puerta, todo el mundo entraba de golpe. Ostras. Es que eso es lo peor. Claro, que si te va viniendo uno a uno, tú vas haciendo. Pero como te venga todo el mundo de golpe, era un caos. Claro, y para dos personas nada más, fíjate. Y para dos personas, pues él y yo, me acuerdo que lo que más surrealista era poner la música a tope, pero a tope, ¿eh? O sea, aquello es que parecía una discoteca. Claro, eso lo llevábamos entre él y yo. O sea, el jefe de ahí era una franquicia y no venía nunca. No había cámara, no había nada. Entonces, nosotros montamos unas fiestas ahí. O sea, la música a tope, él y yo gritándonos, un café, no sé cuánto, y gritábamos. Yo ahí sí que vacilaba a los clientes. ¿Qué te pongo? No sé qué, con la euforia. Y empezaba con la cafetera y yo parecía un experto ya. La cafetera, o sea, ¿cómo se llama esto que gira la cafetera? No me acuerdo ahora. El cazo. El cazo de la cafetera yo lo tenía por la mano y hacía 2 cafés a la vez. Y si venga, y le tiraba las cucharas a él, para la distancia. O sea, pásame un plato, y yo se lo tiraba a toda distancia, que no te daba tiempo ni acercarte a tu compañero. ¡Qué locura! Había tanto estrés. Y era un show. Yo creo que la gente venía a vernos por el show que montaban. Porque era una locura. Era más el show que montábamos él y yo, de la música, nos gritábamos, joder, y a veces se nos iba la olla y contestábamos mal, porque estábamos muy estresados. Y algo, oye, pues habéis venido antes, ¿sabes? Y era como, pues eso, ¿no? Que a veces, pues, pero es que te lo hacía el estrés, te lo hacía la adrenalina. Claro, y molaba mucho porque nos lo pasábamos bien. En verdad, había mucho curro, pero lo pasábamos muy bien. Claro. Y era muy surrealista. Algo difícil, Jesús, algo difícil que te ocurriera. Lo que te iba a contar ahora. Nuestro almacén no era un almacén de abrir una puerta y cerrar y entrar y coger las cajas, no. Nuestro almacén era un altillo. O sea, cada vez que tenías que necesitar algo, teníamos que abrir una escalera del techo. ¡Hala! Y se bajaba y tenías que subir con esa escalera hasta arriba y sacar el material que te hiciera falta. Joder. ¿Sabes? Tú imagínate el bar lleno de gente, hazme espacio que tengo que bajar la escalera a subir al altillo para coger todo lo que hacía falta. ¿Sabes? Y sí, alguna pelea también. Sí. No nuestra, sino de clientes. De chavales que venían, porque había muchos chavales ahí. Entonces se montaban las gordas ahí a veces. Y sí, peleas han habido alguna. ¿Y ahí qué hacíais? Yo nada. Mi amigo que era más grande y más fuerte y encima franchute, que tiene un genio. Ponía orden. Yo ponía orden, sí. O sea, los echaba, no a patadas porque no pegaba, pero casi. Pegaba cuatro gritos y para afuera. Sí, o irse sin pagar, mucha gente. Sí, ¿te hacían los impas? Mucho. Pero es que no dábamos abasto. Es que yo no me enteraba. Es que era imposible. Había tanta gente. Hostia, tío, tan difícil era. Tú imagínate 30 mesas. ¿Pero y por qué no contrataban a nadie más? Porque no querían. Porque ya, como éramos unas máquinas, ya veían que sacábamos la faena. Claro. No, ¿para qué van a poner a otra persona más? Y ya ¿Qué cajas se pueden hacer en un bar de esos, tío? ¿Un dineral? Mucho dinero. Yo no sé. Quizás 5.000 euros en un día. Perfectamente, ¿eh? En esa época. Sí. Mucha pasta, ¿eh? En esa época, cuando el café costaba 80 céntimos, sí, se podrían hacer. Es que era sin parar, eran muchas horas y claro. sin parar. Te lo digo porque esos bares así que atraen tanta gente y tal son objetivos de los ladrones, tío. ¿Se han intentado robar alguna vez? Sí, pero no dentro. O sea, nos hemos encontrado la cristalera rota alguna vez, como que la han pegado, porque antes se veía desde fuera. Sí que han tirado pedradas y nos hemos encontrado el cristal roto. 2 veces o así. Que se habían llevado la caja alguna vez, pero nosotros cuando hacíamos caja, el dinero se lo llevaba mi compañero. Y no. Luego él se fue y me quedé yo de encargado. Pero estuve muy poco tiempo.
Yo de encargado, ya bajó la faena en esa época porque ya no sé qué pasó, que no había tanta faena. Me acuerdo que me quedé solo y lo llevaba, yo abría, cerraba y no se facturaba tanto ya. No sé qué pasó en esa época, que no sé si fue el boom del euro seguramente. Y la gente vio que era una timada ir al cine porque salía el triple de caro que antiguamente, con la peseta. Joder. ¿Sabes? Vaya tela. Y sí, ahí ya me pusieron de encargado, cobraba, no sé, 100 euros más, que tampoco era tanto, y me quemé mucho. Estaba solo, ya no me lo pasaba bien. Claro. Y como me gustaba mucho el tema camarero, me fui a trabajar yo ya quise crecer como persona, y me fui a trabajar a un hotel. Yo ya quise, bueno, ser un camarero más de categoría. Sí. Y acabé trabajando en un hotel de 4 estrellas que se llama Hotel Ciutat, Hotel Ciutat Granollers. Era uno, no sé si sabes que aquí en Cataluña está, bueno, es la Fórmula 1 y Montmeló recoge a todos los Schumacher, a toda esta gente de Fórmula 1. Sí. El hotel más cercano, de cara y ojos que había, era donde yo trabajaba ahí. Me contrataron, yo solo con la experiencia de lo que te he contado, ¿no? De estos 2 sitios. ¿Solo? ¿Te parece poca experiencia, tío? Bueno, eran Pero si empezaste en el puto fango, macho. Si es que... Sí. Sí, no sé, también la actitud que tenía yo y, bueno, le caí muy en gracia al metre. ¿Cuántos años tenías ahí, Jesús? 18, ahí ya. 18... Sí. 18, sí, porque me acuerdo que yo me acababa de sacar el carnet de conducir. ¿Paraste de estudiar? ¿Ya te dedicaste a trabajar? Sí, ahí dejé de estudiar y me dediqué solo a trabajar. De hecho, mi idea era ser metre. Yo me iba para metre en aquel entonces. O sea, y ahí aprendí muchísimo. Este hotel, yo era correturnos. Correturnos significa que yo hacía el turno de la mañana, el de la mediodía y el de la noche. A tarde, mañana y noche. Porque era un hotel que había como una especie de bar en la entrada donde hasta las 3 de la mañana pues se servía copas y era como como una coctelería más o menos. Entonces tenía al lado el restaurante y tenía room service, que era subir a las habitaciones a entregar la comida, que esto era lo que más me gustaba. Para un poco, que te voy a preguntar, tío, es que si no se me olvida, porque vas como un tiro, macho. Vas como un tiro. Vale. Tengo mucha vida laboral. No, lo que tienes es mucha energía. Lo que tienes es mucha energía. Vale, te vas al hotel, te contratan, dejas lo otro, bien, tú llegas, ¿te pilla muy cerca de casa o ya tenías que...? No, este fue lo peor de esto. Yo me saqué el carnet de coche por este trabajo. Ajá. Porque yo vivía en un pueblo que estaba como a 30 kilómetros de Granollers. Yo vivía en Vigas y Riels, que está, pues eso, a 30 kilómetros más o menos de Granollers. Sí. O, no sé, más o menos, una idea. Pero yo vivía en una urbanización, lejos, en una casa, o sea, arriba del todo, que ya para bajar al pueblo tenía que coger un autobús, cuando no tenía coche. Y para ir a Granollers, me acuerdo que para empezar a trabajar ahí, yo iba en bus y tardaba 1 hora de ida y otra hora de vuelta. Ajá. Y a veces tenía que venir mi padre o mi hermano con el coche esto sin carnet, que tenían ellos a por mí. ¿Sabes? Ya solo bajar de mi casa al pueblo, de ese pueblo donde yo vivía, era media hora caminando. O sea, imagínate dónde estaba la urbanización. Claro. Donde Dios perdió la alpargata. ¿Y te sacaste el carnet y te compraste un coche? Sí, me compré un coche de una mano. ¿Cuál te compraste? Un Clio. Un Renault Clio. DRT, era en aquel entonces. Uh-huh. Y me saqué el carnet de coche por suerte a la primera, me fue muy bien y me iba a trabajar allí. Y claro, es que yo cuando plegaba a las 3 de la mañana, imagínate, yo no me sabía mal despertar a mi padre o a mi hermano para que viniera a buscarme. Hombre, claro. Que era una locura. Y bueno, me obligué a sacarme el carnet de coche y ya iba con mi coche. O sea, tú empezaste a trabajar en el hotel sin el carnet. O sea, que sí hubo veces que tuvieron que ir a por ti. Sí, al principio. Sí, yo me saqué el carnet en abril de 2000, no me acuerdo, 2004 creo que fue. Y yo justo cumplí años en octubre pasado, o sea, llevaba 6 meses. Sí. O 7 meses con 18 años. Y fue sacarme el carnet de coche y me compré el coche antes de sacarme el carnet. Sí. Viste la oportunidad y dijiste, me le compro. Me cojo el coche ya, lo tenía en la puerta, que de hecho me multaron una vez por coger el coche sin carnet. Porque claro. No tenía el negocio. Es que no. Pero no, ¿lo he hecho? Claro. No lo hagáis. Pero me multaron 900 euros, me acuerdo, toda la vida. ¿Un sueldo? Un sueldo, sí. Me acuerdo que mi primera multa fue eso. Y fue por mover el coche, porque claro, llevaba ya meses aparcado delante de mi casa. Claro, mi padre no tiene carnet. Tampoco. Él tiene un coche sin carnet, esto es una ISAM, que era esto de moto. Pues claro, me iba a buscar con el microondas andante ese. Microondas andante. es que iba a 50 por hora ese coche. Es que no corre más. Es que es una moto con una carcasa. O sea, es que era microondas. De hecho, mi hermano tuvo 3 accidentes con él y quedó un acordeón de ese coche. Joder. O sea, de esa motocicleta con carcasa. Pues claro, yo tenía el coche aparcado delante y era como, me daba lástima. Tenía que moverlo porque ya era un coche con una mano viejo y era como, hostia, va a falta que me quede sin batería
Y fue una de las veces que fui a moverlo simplemente para que no se gastara la batería, y me vino la poli por detrás a las 12 de la noche en una urbanización. O sea, que dices, qué mala suerte tengo que tener para que en una urbanización que no pasa ni el tato, justo venga la poli y me pille en ese momento, a las 12 de la noche. Te trincó. Sí. Te estaban vigilando. Sí, yo creo que sí. Verían el coche aparcado ahí, ya vieron que era mío. Claro, claro. Bueno, entonces, espera. Vas al hotel, le caes bien al metre. Dices que le caes bien, pero porque te entrevistó él. Entrevistó él y por lo que me demostró después, yo era su mano derecha. O sea, le encantaba cómo trabajaba y quería que yo fuera metre. Me enseñó todo. O sea, me enseñó a hacer maridaje. Me enseñó a cortar pescado delante del cliente. Me enseñó la carta de vinos, o sea, para aprender a hacer cócteles. O sea, todo. Lo que él sabía, me lo enseñó a mí. ¿Y por qué? Me caí bien, me vio actitud, me vio con ganas. Yo le dije que a mí me encantaba su puesto, que me encantaba mucho recibir a la gente, porque él recibía a la gente del restaurante. Un metre recibe a la gente, pero no sirve platos. Él iba con traje. Sí, sí. ¿Sabes? Era un hotel de 4 estrellas, o sea, había mucho caché ahí. Había caché. Y claro, tú ahí ibas a cortar el pescado delante del cliente, o sea, era muy pijo en ese sentido. Pero habría otros camareros también. Sí, pero eran todos muy mayores. O sea, el más joven era yo. O sea, yo creo que vio en mí una oportunidad de un chaval joven que va con ganas de aprender, porque como un hombre, el problema de ser camarero cuando es gente muy veterana es que no le vengas a enseñar nada. Porque esto me ha pasado muchas veces. Que yo he ido a enseñarle algo a alguien más mayor que yo y es como, tú aquí no vengas a enseñarme nada, que tengo más experiencia que tú. ¿Sabes? Porque, bueno, pasa mucho esto. ¿Hay mucha rivalidad entre los camareros? Sí, mucho. Más con gente muy veterana, ¿eh? O por lo menos lo que me tocó a mí. Yo no sé si en realidad pasa 100%, pero a mí me ha pasado. O sea, aquí me pasó. Quizá en un bar normal de calle no. De carretera no. Pero en un bar, en un sitio donde hay categoría, un hotel de 4 estrellas, y que aquí sí que, claro, íbamos en smoking a trabajar. O sea, yo iba con un smoking a trabajar. O sea, era muy bien vestido. Sí. Era muy pijo. Entonces ahí había mucha rivalidad. Porque había gente con estudios. Oye, otra cosa. ¿Hay mucha rivalidad entre camareros y cocina? Muchísima. Lo que más. Es que eso me lo han contado alguna vez, pero no he profundizado nunca. Cuéntame. Lo que más. Eso es lo peor que se lleva. Porque es que encima, si el cocinero es un cascarrabias y un cabrón, es lo peor. Porque yo he llegado a llorar, ¿eh? ¿Por? Por de los gritos que me han pegado. De los gritos de grito porque encima te hablan mal. O sea, yo entiendo que ellos van muy estresados, tienen que sacar el plato bien, o sea, además, un hotel que tiene que sacarlo perfecto, porque no puede haber una mancha en el plato. Si a ti se te movía el plato porque ibas con la prisa, ya te venía, joder, es que te acabo de montar, me cago en la... Pero es que encima era mucho genio. Y pegaban hostias. O sea, joder. No, me refiero no a mí. Sí, sino sí. Pegaban se pegaban puñetazos en el mármol o donde fuera. Sí. O sea, tú veías su rabia. Y claro, yo siendo tan joven, claro, yo decía, joder, que no lo he hecho queriendo, ¿sabes? Porque al final, en esa época, cuando eres joven, cualquier bronca te lo tomas a lo personal. Sí. O sea, te lo llevas muy a lo, hostia, has sido conmigo, ¿sabes? Que luego vas aprendiendo que, bueno, en edad, pues te lo sopla más esto. ¿Sabes? Te da más o menos igual lo que la gente opine. Pero cuando eres tan joven, estás empezando, que tú que vas con todas las ganas, con toda la ilusión, eso, joder, a lo mejor no soy tan bueno. Porque, claro, te están machacando. ¿Sabes? Un tío que sabe más que tú, que es un cocinero pues, que sabe cocinar, que es un tío que está en un hotel de 4 estrellas, que sabe mucho, ¿sabes? Y te está insultando, o te está diciendo, joder, vaya mierda. Ya, tío, pero, a ver, Jesús, Esto pasaba antes. Sí, pero que no, a ver, no me cuadra que un tío que sepa mucho, por el hecho de que sepa mucho y esté estresado, tío, te trate como si fueras una mierda. Esto pasa. Lo que pasa que yo creo que también muchas veces vuelcan su cabreo en el primero que enganchan, ¿sabes? Sí, y el cabreo puede venir por el trabajo o no, que muchas veces vienen cabreados de la calle ya, ¿eh? Sí, esto pasa mucho, sí. O sea, ellos ya vienen con la amargura encima. Claro. Otra cosa, Jesús. Hay otra cosa que yo he oído, que no sé si será cierta o no. Hay mucho vicio en la cocina. ¿A qué te refieres? A vicios, de salir, beber, fumar, drogarse, muchos vicios. La gente de la hostelería suele tener esas... Porque yo siempre he oído que los cocineros, sobre todo de hoteles que salen tarde de trabajar, no se van a dormir, se van a gastarse la pasta. En chicas de... Vicios, tío. Vicios engloba vicios. En general. Bueno, yo no te puedo decir porque quizá yo en esa época no era tan consciente de eso. O sea, yo con 17, 18 años, 19, no era algo que para mí me llamara la atención. Yo no hacía nada de eso, entonces tampoco lo buscaba ni lo veía.
Sí que beber sí que lo he visto, el que se ve borracho, sí que he visto camareros que detrás de la barra le daban. Sí, sí. Droga no, porque yo no sé si es porque yo al venir de un pueblo no Barcelona, que no es una capital, sino que era más un pueblo, quizá no se veía tanto eso. Luego sí, que más adelante, ya trabajando en Barcelona, ya sí se veía más esto, pero justo en esa época no. No era, sí que la bebida era algo más común, porque en un pueblo la bebida se lleva mucho más, ¿no? Y el fumar, el beber, sí, fumar en la cocina, mucho también, y estaba prohibido, ¿eh? Claro, Pero claro. lo hacían, sí, sí. Pero allá el más genio que traían de casa, bueno, la pagaban contigo, porque al final era como, bueno, su rival, la pagaban 100% contigo. Y yo ya te digo, yo he llegado a llorar de pensar que era conmigo, ¿sabes? Y a mí venirme el cocinero, oye, que no llores, que... Y entonces, bueno, te hacen entender, ¿no? Pero en ese momento de la carga, del trabajo, de que no salen las cosas, porque vas de culo, porque no salen las comandas, Sí, sí. pues sí, se pasa mal, o sea, Joder. se pasa muy mal. Porque el estrés es muy alto. Claro. Y más en un sitio de categoría. Porque en un bareto te voy a decir, me da igual, ¿sabes? Se me ha caído el café, venga, te pongo otro, no pasa nada, ¿sabes? Claro. Pero en un sitio de categoría donde no puedes fallar, ahí la presión es alta. Y encima, claro, tu maître está ahí al lado mirándote. Claro, Porque ahí claro. te están vigilando cómo lo haces. Y a la mínima que fallas en algo, ya te llama la atención. O sea, era muy estricto. O sea, a mí me encantaba. Y además yo ahí hacía bodas, comuniones y bautizos. O sea, no solamente era el camarero del restaurante, pero que también hacía, pues eso, desayunos y hacía bodas. Porque los fines de semana hacíamos 2 bodas, quizá en un día. Ahí ganabas pasta, con los extras, Ganaba mucho dinero ahí, sí. Y con las propinas. Ahí sí te daban propina. Ahí sí. Sí, porque cuando venía Schumacher o Alonso, que los he conocido en persona. Ah, sí. Sí, Qué sí, he guay. conocido a bastantes famosos ahí. Sí. Conocí a Boris Izaguirre, a la Horna, la de papi chulo. Ah, sí. A Lorna, esto también lo conocí. ¿Quién más? Eso, a Boris, a Alonso, Schumacher, todos los de Fórmula 1. Sí. Todos. ¿Quién más? No me acuerdo mucho, pero bueno, muchos presentadores también de televisión, porque justamente, bueno, aquí en Cataluña, bueno, había bastantes presentadores. Y alguno que yo no conocería, seguramente, que he atendido y que yo no supe que era famoso, pero seguro. Claro, porque era un sitio, además tenía gimnasio propio, tenía sauna, tenía... Pero no, hotel de categoría. Tenía caché. De hecho, tenían pista de tenis, pista de frontón, tenía pista de todo. Sí. Era un hotel, yo no sé por qué no era de 5 estrellas, la verdad. Supongo que por el lujo, pero es que tenía todo para ser de 5 estrellas ese hotel. Claro. Y ahí fue mi escuela. O sea, yo a partir de ahí fue cuando decidí querer estudiar para ser maître. ¿Cuánto duras ahí? 2 años y pico. 2 años y pico, que ya nos hemos puesto casi con los 20, 21. Sí, 20, 21, sí. De ahí me voy al final porque, no sé, no me acuerdo por qué me fui. Supongo que por sueldo, porque al final cuando me he cambiado siempre ha sido para mejorar. Y acabé, quizá me salto algún trabajo, no lo sé. Bueno, ya te vendrá. Ya me vendrá. Porque sí que he trabajado, creo que en esa época, en un bar de carretera, estos de polígono, donde la gente sale de trabajar de las fábricas y van a una nave de estas grandes. A comer. Claro. Entonces yo ahí también había mucha presión. Y claro, te venía todo el mundo de golpe y, oye, que entro a trabajar a tal hora, venga, dame de comer. No, que tienen una hora. Todos tienen una hora. Una hora para comer. Y entonces atiende a todo el mundo en una hora. Ahí también he trabajado. Es un poco locura un bar de esos de polígono, ¿no? Sí, porque además todo va muy cronometrado. No puedes tardar, tienes que ir de culo. Sí. No me gustó mucho ese estilo de trabajo, porque era todo muy... Pero cambiaste el hotel por eso, tío. No, yo creo por eso te he dicho que me he saltado. Ese fue antes. Vale. Y además fue muy poco tiempo, esto fue un mes. O sea, sería un intervalo de esto entre que cambio y cambio. Entre que buscabas algo, sí. Sí, pero por eso no lo menciono porque tampoco es de mucha importancia. Claro. Y también en un verano de estos, también antes del hotel, trabajé... esto no te lo he contado, esto es muy fuerte. Venga, va. Trabajé en una cafetería al lado de unas piscinas de Granollers que lo llevaban 2 gemelos. Fue mi peor trabajo de camarero que he trabajado en mi vida. Ahí sufrí maltrato, real. ¿Y eso? A mí ahí me maltrataron realmente. O sea, eran 2 gemelos y uno de ellos era un hijo de la gran. Pero a ver, gemelos, escúchame. Vale, tú... Gemelos, yo sé que en tu cabeza los estás viendo, pero eran gemelos de 50 años, de 40 años. No, de 30. Vale. De 30 a 35, quizá. Vale. Pero estaban mal de la cabeza, los dos. O sea, uno menos que el otro, pero... ¿Por qué? Había uno de ellos... No, ese tío no estaba bien de la cabeza. A mí me acuerdo que me hacía equivocarme a posta para gritarme delante de los clientes, insultarme y dar patadas. Porque el tío pegaba patadas, tenía manía de dar patadas a la barra. Que la gente me miraba y me decía, tío, ¿tú qué haces aquí, tío? Claro. ¿No ves cómo te está tratando? A veces venía la novia... ¿Por qué no te ibas? O por dinero. Porque no tenía otra cosa, me hacía falta la pasta y bueno, en esa época, pues yo que sé, aguanta. Uf. Yo tenía la filosofía de aguantar. Mi padre estuvo toda la vida en la fábrica, aguantaba
Entonces tenía esa educación, ¿no? De a veces venimos de una educación Sí. que tu padre te dice, no, tienes que aguantar porque el trabajo es digno, tienes que levantar el país porque hay que trabajar. Sí, todo eso está muy bien, pero cuando ya está en juego tu salud mental, tío. Bueno, en esa época tampoco, ahí era antes de esto, o sea, que aún tendría mis 18 o por ahí, o 19, sí. Era muy joven. Yo ahí, claro, te pasa esto y no sabes qué hacer en esa época. O sea, tú te lo tragas, te lo comes, lo cuentas a tus padres o a un amigo y te dice, déjalo. Entonces, aguantas un poco y no dure mucho. Yo ahí lo mandé a la mierda. No me extraña. O sea, a mí me venía la novia del gemelo y me decía, vete de aquí. Dice, es que aquí nadie aguanta a mi novio. Es la novia, ¿eh? Joder. Nadie aguanta a mi novio. Pobre mujer, pobrecilla. Y venía su hermano gemelo, el otro, y se portaba muy bien conmigo. Me decía, me da pena porque sé que lo estás pasando mal, no sé qué. Era un cabrón el otro. O sea, me hacía equivocarme a posta y me gritaba, ¿eh? Me decía, no, es que no vales para nada, no sé. Pero gritándome fuerte. Pero ¿cómo que te hacía equivocarte a posta? ¿En qué sentido? Me decía, dame un carajillo. O sea, hacía, ¿que te he pedido un café con leche? ¿Sabes? Decía, me hablaba mal. ¿Que te he pedido un café con leche? ¿No te enteras o qué? Y no había pedido un carajillo. O sea, yo lo sabía. O sea, me hacía equivocarme a posta. Yo no sé si es que estaba intentando... Tío, era un enfermo. Sí, estaba mal de la cabeza. Ya me lo decía su novia. O sea, y su hermano. No, pero la novia no debería estar muy bien tampoco para estar con él. Claro. No, tampoco. No para estar con él. No por eso. No sé. Ahí fue lo peor y yo ahí sí que... Muy mal. O sea, yo ahí he aguantado lo que no tenía que haber aguantado, ¿verdad? Pero bueno, al final lo mandé a cagar y ahí sí quedaron. Bueno, pero también, a ver, te lo tomas como un aprendizaje, eso te curtió. Sí, al final aprende. Sí, aprende a que nadie... ese día fue un día de inflexión para mi vida. Y fue un día que dije, jamás en mi vida voy a permitir que un jefe me grite. Claro que no. O sea, a partir de ese día, yo fue una de las veces que dije, mira, yo no voy a permitir que nadie, o sea, me da igual los jefes, director, CEO o lo que seas. Al final cagas donde yo, respiras por donde yo, eres una persona igual que yo. Entonces, yo no voy a permitir que nadie me grite. No, pero y ya no solo el hecho de gritar, porque vamos a ver, tú puedes tener una conversación que se puede subir de tono, ¿vale? Pero es esa falta de respeto, tío. Y encima delante de clientes. O sea, es que eso no se puede permitir. Sí, los clientes flipaban. O sea, es que yo veía las caras y era como, chaval... O sea, ellos me estaban diciendo, tío, lárgate de aquí. O sea, era como, no aguantes más esto. Y se veían las caras. ¿Ningún cliente nunca se enfrentó? ¿No dio la cara por ti ningún cliente? No, nunca. Me miraban y era como, se veía la cara. Porque es que el otro tenía un genio que es que te daba miedo acercarte al otro, ¿eh? O sea, es que yo creo que cualquier cliente le hubiera plantado cara, hubiera acabado hostia. Porque el tío tenía una mala leche, pero brutal. No estaba bien de la cabeza. Ese tío estaba mal. Tú no puedes insultar. Claro que no. A la gente. Claro. Y decides marcharte. ¿Cuánto duras ahí? El verano, un mes quizá o 2. Es que no aguanté mucho. Es que... Normal. Es que encima fui tonto porque yo vi que un día tomándome algo vi que les hacía falta gente. Fui yo que me ofrecí. Oye, mira, que veo que estáis mal, que os falta gente. Oye, que sepáis que yo puedo venir este verano, no sé qué. Y fui tonto, porque por hacerles un favor, mira, me salió el tiro por la culata. Para que veas. Bueno, tenías que vivirlo y lo viviste. Gracias a eso, pues hoy en día no dejo que nadie me grite. Claro. ¿Sabes? Bueno, entonces nos habíamos quedado en el hotel de 4 estrellas, que decides marcharte seguramente por pasta, porque o a lo mejor es que ya hiciste tope allí, ¿no? Allí viste que ya no... Sí, bueno, tope, no sé, a mí con mi metre me encantaba y quizás fue por pasta, yo no me acuerdo, ¿eh? Pero yo me fui yo seguro, a mí no me echaron, ¿eh? Claro. Pero me fui yo seguro, siempre me he ido yo de los sitios, menos en un hotel. Pero sí. Bueno, me cambio un hotel de la zona, otro hotel de 3 estrellas en este caso, el Hotel Granollers se llamaba. Ahí duré muy poco tiempo. Es que no tenía color a lo que yo había vivido. Claro. Sí, ganaba más, pero no había profesionalidad, no me llevaba muy bien con la jefa. En este caso, ves, yo con mi metre sí que me llevaba súper bien. En este caso era una jefa insoportable, no me llevaba bien con ella. Y no sé por qué siempre me ha pasado que en mi vida yo los jefes nunca me he llevado muy bien. Me he llevado muy bien con jefes intermedios, con gente más de mi rango, un poco superior, pero sí. Con jefes, no sé por qué, no sé si se le pasa a más gente, pero yo me llevo muy mal normalmente. No es algo que no tolero muy bien. Ya de entrada es algo que yo rechazo. Supongo que por la experiencia hasta del jefe que tuve, me imagino. Puede ser, es que te dejan traumatizado ahí, te dejó tocado. Sí, totalmente, claro. Porque no llevo bien el alto cargo. Y me acuerdo que en ese hotel duré muy poco. O sea, ahí no te puedo explicar gran cosa porque no hotel cutre, no tenía nada, me aburría. Y dijiste que este no es para mí. No, y además me aburría, no entraba nadie. No tenía ¿Y ganaban más, tío? Ganaba más, sí. ¿Y no eso? sé, supongo que la política de esa empresa pues que ganaban más, no sé. Qué pena, no, ¿verdad? No era mucho más, quizá eran 200 euros más. Pero... Ya, tío, pero qué pena. Digo, si hubieras tenido buen rollo, pues mira. Sí, pero me aburrí, ahí me fui por aburrimiento. O sea,
No fue por el mal rollo, me fui por aburrimiento. Claro. Que no, de verdad, yo me aburría. A mí no se me pasaban las horas. Claro, No claro. había manera. No hay manera ¿Y de... dónde aterrizas? Aterrizo, creo que... A lo mejor me salto alguno, ¿eh? Es que en esa época cambié mucho de trabajo. Me fui a trabajar, creo que ya me independicé, me fui de casa y que me fui muy joven también. Uh-huh. Ya me había ido a Barcelona a vivir. Me fui con 18 en verdad, ¿eh? Pero bueno, quizás te estoy diciendo mal las fechas, ¿eh? Pero que no pasa nada, no pasa nada. Si lo que nos importa es la historia en general. Me independizo, me voy a trabajar a Barcelona. Me acuerdo que se llamaba La Flauta, que es muy famosa aquí en Barcelona. Me pagaban en negro. Con 18 años. 18 y medio, pongámosle. ¿Pero no tenías contrato? No tenía contrato. Me pagaban un sobre. Yo me acuerdo que bajaba abajo, que estaba la dueña, en su mesa. Sí. Tú bajabas como un sótano. Clandestino total. Sí, clandestino. Y te daba un sobre con tu nombre y el importe. 1.200 euros, ¿sabes? Y era como... Eso, te pagaban así. Yo trabajaba en negro. Me acuerdo que vivía en un piso de alquiler con más gente. Era vivía con 6 personas en esa época. Y trabajaba muchas horas. Yo me acuerdo que hacía 12 horas al día. O sea, muchísimo. Trabajaba muchísimo. Pero molaba, también en un sitio en Barcelona, en un sitio guay, era una cafetería bastante famosa aquí en Barcelona. Sí, sí. Que tienen dos o algo así. Y ahí molaba porque ahí aprendí inglés. Porque ya me tocaba. Ah, mira. Entonces, claro, que ahí sí aprendí inglés. Bueno, a lo que se aprende en esa época, pues a pedir un café, comer, pero no sé justo para trabajar. Justo para trabajar, sí. Y ahí estuve bien, la verdad, porque éramos gente joven, mucha faena, también trabajábamos muchas horas, porque habíamos a las 12 del mediodía hasta las 2 de la mañana. Uf, eran muchas. Eso es peligroso, ¿eh? Esos bares que cierran tan tarde, por la noche suele haber lío, ¿eh? Bueno, no, porque era una cafetería, era un restaurante bar. Sí, era la zona de bar. Pero muchas veces, Jesús, no es por el negocio, muchas veces es por la gente que lo ve abierto a las 2 de la mañana, que van cocidísimos y se creen que es una discoteca. No, este caso no, porque era una zona alta de Barcelona, era un sitio bastante de dinero, y era un sitio donde iban muchos abuelos. O sea, las mesas, para decirte, eran sillas de abuela. O sea, ahí no había discoteca, ahí eran mesas de abuela, con mesas de mármol, chulas, sí. O sea, era un sitio que de todo de madera, muy bonito, ¿sabes? No incitaba a la juerga. No incitaba a fiesta, incitaba un chocolate con churros calentitos, ¿sabes? En invierno. Un mentapoleo o algo de eso. Un mentapoleo, sí, eso es, un mentapoleo, se vendía muchísimo. Ahí se vendía mucho, es la flauta, lo que te digo, el pan este alargado, ¿no? Claro. Ahí conocía a Beth, a la de Eurovisión. Ah, sí. La conocía ahí. Dime cómo... La de las rastas. Pues esta la conocí ahí, y sí, ahí molaba, porque bueno, eran muchas horas, era mi primer trabajo ya independizado en Barcelona, ahí empezaba ya a crecer yo. Y ya fue cuando ya empecé un poco a despuntar en este sector. Luego ya me cambié, pero en ese sector fue así. Y eso se curraba mucho, te pagaban en negro, que era la putada, porque eso fue una de las cosas por las que me cambié, porque yo quería cotizar, yo no podía estar trabajando en negro, ¿sabes? No. O sea, y había meses que cobraba muy bien, porque como hacía muchas horas, donde llevaba a lo mejor 1.800. Hombre, claro, si no pagaban tu seguridad social, mira, si te los podían dar, claro. Y aún me podían haber pagado más, ¿eh? Imagínate, ahora ya las leyes han cambiado, pero en esa época, pues imagínate. Claro. Y ahí estuve, pues eso, quizá, no sé, no mucho tiempo, ¿eh? Es que yo era un culo inquieto en esa época. No, ya lo veo. Me aburre la monotonía, sí. No me aburría en ese sentido. De ahí ya me fui a trabajar en un hotel en Barcelona, porque eso fue un interpaz, ¿no? De cambiar, y yo como ya tenía experiencia en hoteles, yo ya quise pues tirar algo más, a un hotel más bueno, más chulo, y me fui a trabajar al Hotel Diagonal Barcelona. No sé si conoces aquí, no sé si has venido alguna vez a Barcelona. Sí, he estado en la avenida Diagonal, la conozco, sí. Vale, pues en la Diagonal, justo en la Torre Akbar, hay uno que parece un pene. Un cimbel, sí. Un cimbrel, me parece muy grande. Pues justo estaban construyendo un hotel al lado. ¿Vale? Yo empecé trabajando, en un hotel que había al lado, ahí yo ya tendría 20 años, 19, 20 quizá. Y fui a trabajar a este hotel, que era un hotel de 4 estrellas, que era en un formato piano, todo como teclas, un restaurante como de teclas. Ahí iban los jugadores del Barça, por ejemplo, o sea, era un sitio guay, porque, claro, imagínate la Torre Ámbar al lado, claro. Era un sitio de categoría, era un sitio de 4 estrellas, tenía terraza con piscina, que eso molaba mucho, que me tocó mucho tiempo, me tocó en la parte de arriba, que molaba muchísimo. Ahí había coctelería profesional, vendían sus Bombay Zafiro, con su... Ahí no te pedían el carajillo, ¿no?
No, ahí tenías que aprender a hacer bien un cóctel. Claro, Era claro. todo azul de neón. Me molaba Sí. muchísimo. Era muy guapo ahí. Y yo me acuerdo ahí, sobre todo, una de las cosas, ahí sí que es verdad que la cocina, había pique, pero ya entrábamos en leyes, ya ahí ya la cosa era un poco más seria, no te podían insultar, ya no había ese maltrato que había antiguamente, ¿no? Digo antiguamente, que a lo mejor hacía 2, 3 años, pero bueno, que cambió mucho. El conflicto era más civilizado, ¿no? Sí, dentro de lo que cabe, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí me di cuenta de lo pijo que puede llegar a ser un restaurante. Que ahí lo más heavy que he hecho, claro, iban los jugadores del Barça, iban los entrenadores, iba gente muy, muy importante. Y me acuerdo lo más heavy que tiene que hacer, en plan sumiso, era con una pinza. Antes allí en ese restaurante, ellos no se ponen la servita encima de las piernas. Ahí eras tú quien se la ponías a ellos. Joder, macho. Y se la quitabas tú con las pinzas. Era muy, muy sumiso eso. Muy tonto eso, ¿no? No sé, Sí, muy absurdo. sí, Sí. pues se hacía. O sea, y tú pues te ibas allí y, ojo, que cuando venía un grupo importante, era todo súper estricto, todos en fila, que no se te mueva un pelo, o sea, Claro, todo claro. muy, muy, muy estricto. Madre Y era mía. era muy heavy, y El era ser humano, macho. muy tonto, sí. Sí, sí. Con lo bien que me lo paso yendo a un restaurante de bar, de barrio, ¿sabes? Que como de madre, porque a veces Que sí. en los peores sitios que se ven físicamente se comen mejor. Para comer esos sitios que tú estás diciendo no valen. Y menos para los que nos gusta comer. Si eso es Exacto. todo apariencia y paripés. Yo voy a un sitio de esos a cenar y cuando salgo me meto en un McDonald's. Porque tengo hambre. Sí. Seguro. Total. Pues al final, pues eso, me pongo a trabajar ahí y bueno, es verdad que yo pasaba una mala época. En esa época, bueno, no estaba yo bien de salud, bueno, me di un ataque de ansiedad muy fuerte. Nunca había tenido ataque de ansiedad. No quiero hablar tampoco de esto, pero bueno. Tú siéntete cómodo. En ese sentido sí que me di un ataque de ansiedad que era mi primera, yo no sabía lo que era eso. Y me acuerdo que cogí la baja y me echaron por coger la baja. Eso fue una lástima porque me dio rabia, porque era la primera vez que me despedían de un trabajo, ¿sabes? Es parte de la vida, tío. Ya, pero no sé, yo me sentía tan bien y que me querían tanto los sitios bueno, era política de empresa, supongo, ¿no? Cuando alguien coge la baja, pues mira, llevaba 4 meses, no lleva mucho tiempo. Entonces supongo que no estaba bien visto y bueno, me tocó. Y nada. Y de ahí me acuerdo, bueno, yo seguía, bueno, es que con ataques de ansiedad estuve 10 años, pero bueno, esto fue un poco lo que me causó un poco también el no poder llevar una línea buena de salud en mi trabajo, pero bueno, me fui a trabajar al Hotel Princess, creo que era de 5 estrellas, ahí ya subí muy de categoría, Sí, sí. o sea, ya me fui a un hotelazo a trabajar, y lo que pasa es que en esa época tengo vagos recuerdos, porque sí que es verdad que yo no sé si fue porque me medicaba en esa época, Puede ser. y no tengo mucho. Sí, me acuerdo que era un hotelazo, muy mega pijo, súper mega pijo. Ahí el inglés era, tenía que llevarlo sí o sí. Y no sé por qué me cogieron, porque yo no tenía el inglés, lo tenía pues eso, de trabajar de la calle del bar, ¿no? O sea, del restaurante. Y no sé, ahí no recuerdo bien. Y me acuerdo estar mucho trabajando en la terraza de la parte de arriba y se hacían muchos eventos. Y trabajaba mucho en este tipo de eventos. De ahí justamente trabajaba también, porque ese era un trabajo de media jornada, que me acuerdo ahora, y trabajaba con mi madre. O sea, debajo del hotel se llama CCIB, que es el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, eran unas pedazos de mega cocinas que estaban bajo tierra, como en el metro, Sí, sí. y eran unas cocinas enormes que eran catering. Entonces ahí se hacían, no sé, 10.000 bocadillos, 10.000 ensaladas, y todo esto era para convenciones. Entonces, cuando alguien con una empresa contrataba un catering, llamaban a esta empresa, la mía, que eran cocinas enormes, congeladores enormes. Tú piensas que era bajo tierra y eran pasillos donde tú ibas con un carro, no ibas caminando. Claro, claro. Eran cocinas y aquello era, bueno, pues ya me acuerdo de trabajar con mi madre, porque ahí hacía falta trabajar. Y eso fue una temporada muy bonita, porque trabajé con mi madre y eso moló mucho. Ahí me hinché a comer, porque ahí te pusiste gordo. ahí me puse tremendo, porque es que te ponías a hacer sándwich de salmón, pues me hinchaba salmón, me hinchaba encima comida de categoría, porque era tuyo, ¿sabes? Y comía muchísimo, muchísimo. Y bueno, me empecé a hacer mucha comida ahí. Y ahí estuve de cocinero, o sea, que nunca había hecho. Claro. Que de cocinero, pues yo no cocinaba, yo preparaba las bandejas, ¿sabes? Y luego las subíamos arriba, que luego se las llevaban en camiones, en refrigerados. Era diferente a lo que habías hecho, total. Sí, muy diferente. Y me moló mucho, pues sobre todo por estar con mi madre, que fue muy divertido, y trabajar con ella, y como ella también muy dicharachera como yo, pues molaba mucho. Y ahí fue mi época de engordar. Qué bien. De comer, bueno, no engordé. La madre decía, cómete esto, hijo, cómete esto, te va a venir. Madre mía, y los postres y todo. Es que ahí hacemos de todo. Es que era muy grande. Qué peligro. Sí, y molaba porque era de noche. Yo trabajaba de noche ahí. Trabajaba, no sé, de 10 de la noche a 6 de la mañana o cosas así. Claro, porque luego a las 6
salía todo fresco para los desayunos. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Y molaba mucho, y los cruzanes, bueno, eso, y recién hecho, ¿sabes? Que era eso, molaba mucho, molaba mucho. De ahí me fui, y ahí ya A cambié, ver, creo espera, que... para un poquito, Vale. Jesús, vamos a parar. Venga, respiramos un poco porque me has mandado una cantidad de información que tenía. Que tienes Me que pasa procesar. siempre que hablo con gente así como vosotros, macho, se me escapan un montón de preguntas. Bueno, entonces, esto lo compaginabas con el hotel de 5 estrellas que dices tú que, bueno, que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Ese hotel no tienes No, grandes recuerdos. no. Estamos ya, calculo, unos 21, 22, por lo menos. 22, sí, porque ya después, ahora cambio de sector y ya Exactamente. 23 empiezo en otro sitio. Vale, y pues un flash que te da y cambias de sector o fue casualidad, No, fue que estaba quemado. te quemaste. Yo me quemé de la hostelería. Claro, piensa que yo era joven, yo quería disfrutar de los fines de semana, convivir con mis amigos, yo Sí. salía de fiesta. Claro, Yo no sé cómo aguantaba la fiesta y luego me iba a trabajar, ¿no? En esa época aguantas todo, pero porque era joven, tío. sí, ahora ya no, ya esto de la cosa Claro. ya ha cambiado. Antes no tenía resacas, ahora me duran una semana, ¿no? Claro, no, es así, la vida es así. Sí, sí. Y justamente pues decidí, me quemé mucho de la hostelería, me encantaba y me sigue encantando. Es una de las cosas que volvería, sin problema. Algo que yo voy a una cafetería y veo a la gente trabajar y me da envidia. No sé por qué. Sí, Yo sí. veo a gente trabajando en la hostelería y me da envidia. Me gustó mucho, me llevo muy buenos recuerdos. Sí, sí, sí. Porque me gusta mucho la cara al público. No sé, me gusta el trabajo. Claro. No sé si porque fue lo primero o no sé, pero me queda esa nostalgia ahí que quizá un día Claro. me cojo un fin de semana y me pongo a hacer algo para quitármelo de encima. Puedes ¿Sabes? hacerlo, claro. Eso es fácil. Sí, ahora lo podría hacer. Eso es fácil. Pero sí, me quedo ahí. Y yo decidirme de ahí y me pongo a buscar trabajo en otro sector. No, yo pienso que yo tenía el bachillerato, no tenía estudio, no tenía universidad. Por esa época, y es una desgracia, porque me hubiera gustado hacer algo en universidad, hacer algún estudio, pero bueno, me tocaba estudiar, me tocaba trabajar para mantener a mi familia, para pagar la hipoteca, sí. para, así. Que sí. ¿Y qué pasa? Pues que entonces, bueno, me decidí cambiar y tuve la gran suerte de que me llamaron de una editorial jurídica, que se llamaba Velex, de aquel entonces, yo tenía 23 años, hablamos de hace 17 años. Y fue donde más duré ahí, de todas las empresas que he estado. Estuve 7 años en esta empresa. Pero a ver, ¿y por qué te llaman de ahí, tío? ¿Tú moviste ficha para que te llamaran o te inquietaba a ti el mundillo ese o fue un contacto? No, fue por InfoJobs. Me apunté sin saber. Dije, me apunto aquí, yo qué sé, por probar. Estaba para ti. Estaba para mí. Además entré y caí súper bien. Y era como, yo era el niño de la oficina. O sea, a mí me querían muchísimo ya, con la cara de niño que tengo, que la sigo teniendo, y aquel entonces aún más, pues era como, joder, el chavalín ¿sabes? Y encima yo venía con la actitud del mundo, que yo me venía a comerme el mundo, era de comercial, aquí hablamos de comercial. Y te explico un poco en qué consistía el trabajo. Sí, claro. Bueno, yo hago la entrevista, me acuerdo que fue súper guay, una editorial jurídica, muy chulo, ¿no? O sea, yo tenía que vender bases de datos para abogados. Pero una editorial jurídica es como una editorial normal y corriente, pero que hace libros especializados. Eso, ya está. Especializados Pero que para abogados. Sí, o sea, lo que pasa es que esta editorial no tenía libro físico, era una editorial online. Ajá. Todo lo que hacían era online y solo en materia jurídica. Sí que luego habían colaboraciones con otras editoriales en papel que también vendíamos en la plataforma online, pero digitales. Vale. ¿Sabes? Esta empresa llevaba muy poco, éramos 30 personas. O sea, ahora son muchísimos y han crecido una barbaridad. O sea, han vendido la empresa por 1 billón de euros ahora. Billón con B. 1 billón con B. Madre mía. O sea, imagínate una legal tech, ¿no? Que ha crecido muchísimo y se ha hecho de oro. O sea, ahora está en no sé cuántos países, bueno. Y yo cuando empecé era una oficinita pequeña en Paso de Gracia, en Barcelona, y éramos 30 personas. Pero eso mola, tío, porque ha sido parte de algo, ¿eh? Y Sí, de algo sí, importante, ¿eh? Y 7 años. Los primeros 7 bueno, quizá ellos llevarían en el mercado 5. Y luego los otros 7 fueron míos. Qué guay. Yo aporté mi granito. Tu juventud, tu parte de energía, que tienes mucha. Sí. Madre mía, me estás agotando. Espero que para bien. Sí, claro. Vale, entonces, y hay que entras de comercial, o sea, para vender, a saco. Sí. A puerta fría y por teléfono. Uf. Porque no era en la calle. Esa es la suerte, también. Vender por teléfono tiene su ventaja. No te tienes que mover, sí que llamas mucho porque es muy cansado, muy quemado, porque tienes que trabajas muchas llamadas repetitivas, ¿sabes? Sí. Y era muy, muy feliz en este sentido. Pero sí que ahí, yo ahí destaqué muchísimo en mi parte comercial. Esa energía que tengo yo,
la transmití vendiendo. Yo me comí el mundo. O sea, yo me acuerdo... La descubriste ahí, ¿no? ¿O ya sabías tú que tenías madera? Yo sabía que tenía don de gente. Eso Vale. yo lo sabía. Porque ya de camarera aprendí muchísimo. Yo soy simpático de por sí, tengo ese don de gente. Pero ya de comercial lo exploté y gané mucho dinero. O sea, Qué yo guay. eso fue una de las cosas que me hizo decir, hostia, un trabajo normal de oficina tienes un sueldo estancado, pero ser comercial te permite ganar más y tener techo. Si tienes talento y lo sabes hacer bien, aparte de tu sueldo base, que suelen ser bajos en este sentido, pagan lo mínimo, pero claro, te pagan poco porque quieren que tú vendas mucho para que te ambicione, o sea, te dé ambición y ganes más. Claro, claro. Y yo me acuerdo que los 3 primeros años fui primero en venta. Además, hasta llegar a la empresa, yo me comí todo en el mercado. O sea, yo facturaba muchísimo. Yo era número 1 en ventas. En esos 3 primeros años de los 7, los tres primeros años me comí, vamos, todo. O sea, yo ganaba mucho dinero ahí. Se me daba muy bien, muy bien. ¿Cuánto es mucho dinero? Pues en aquella época, 2.500 quizá. En esa época, 2.500, 3.000, por ejemplo. Pues tío, está muy bien. Era dinero. O sea, que entraste haciendo amigos ya con los otros comerciales. Sí. Bastante. O sea, en el más sentido. Porque había mucha envidia. Pues por eso te lo pregunto, porque ya el mundo comercial pasa como con los camareros y los cocineros, que estáis ahí todos con un pique que no veas, y generaría problemas. Problemas no, pero se notaba el ambiente. O sea, ya la gente no se te junta tanto, hay mucho pique. Claro. El mundo comercial es un mundo muy... Ahí sí que hay drogas, por ejemplo. Antes me preguntaba sobre el tema de las drogas, ¿no? Que si en el mundo de la hostelería había... No, más hay en el mundo comercial. O sea, ahí la gente... Yo he visto gente ir al baño a meterse coca. A vender. ¿Pero para vender? ¿Por qué? ¿Porque no duermen o por qué? No, porque la coca te da ese... que te quita el miedo, te da por hablar mucho... Te da eso, o sea, te da como, pues eso, el subidón de que no te da miedo, nada. Es como lo de la peli del lobo de Wall Street, ¿no? Que van todos hasta arriba, hasta las cejas. Sí, exacto, sí. Eso es. Eso había mucho de esto. Como que se inhibe la prudencia, o sea, decir, venga, da igual todo. Sí. Vas a piñón, no te da miedo hacer un cierre, te da igual lo que piense el cliente. O sea... Oye, ahora que me has dicho lo del tema de lo de la pregunta anterior de las drogas en el tema de la hostelería y tal, me dijiste que me ibas a contar situaciones complicadas que habías tenido, que me dijiste, luego te cuento y tal. Bueno, era eso lo que el tío este que me había insultado. Lo del gemelo, vale, lo de... Gemelo era vale, esto, vale, sí. vale. Me han pasado luego cosas más grandes de otro tipo, pero el tema hostelería, eso vale. Lo que me pasó con este hombre. Y el tema de la droga, ya te digo, en el mundo comercial la gente es muy rara. O sea, dicen que los que tienen TDAH, los que tenemos, yo me considero que tengo TDAH, acabamos en el mundo comercial, porque como no nos gusta la monotonía y somos muy hiperactivos, sí. Claro, el mundo comercial pues tiene eso, ¿no? Que vas cambiando, vas para aquí, para allá, te calzas, te vas a otro sitio. Entonces, bueno, es algo que ya tengo asumido y que para mí es bueno. Pero, tío, ¿no te estresa, macho, esa presión constante con los objetivos, tío? ¿Malditos objetivos? Es lo que te hace moverte. O sea, en mi caso, por ejemplo. Sí, pero claro, pero por eso te digo que si no te llega a cansar. O sea, es que es constante. Bueno, ya te explicaré, pero sí, yo es que te podía explicar 1000 cosas y podía escribir un libro, pero es verdad que en el tema de lo que tú dices, el quemarme me ha pasado. A mí yo me he quemado y he tenido bajas laborales por culpa del estrés, de la ansiedad, de los objetivos. O sea, se pasa muy mal. Es un trabajo que quema. Es verdad que da su beneficio porque te da mucho dinero. Ya, tío. Cobrado mucho dinero. Pero es que vendes tu salud mental y física. Sí. Ahora que más adelante te explicaré, pero ya he hecho un paro en mi vida y me he dado cuenta que, oye, la salud es lo primero antes que el dinero, 100%. O sea, claro. Pero en esa época, pues bueno, eres más joven, te quieres ganar dinero. La ambición, tienes ambición. Claro, te quieres labrar un futuro. No, quieres pasta. Cuando eres joven, yo por lo menos, yo cambiaba de trabajo porque quería más pasta, tío. Claro, tú ahora yo no, ahora yo ya busco levantarme con una motivación, querer hacer algo que me guste, que me apasione, ¿sabes? Estar tranquilito. Tranquilito, ya no quieres tanta presión. Pero en esa época, pues claro, tienes la energía también. Claro. Tú me ves con energía ahora, pero es que yo antes aún tenía el doble. Ostras. O sea, yo no paraba. Antes era un, bueno, ya me gustaba mucho salir de fiesta. Sí. Claro. Oye, situaciones que te hayan pasado en las llamadas telefónicas. Tendría que pensar, pero es que yo qué sé, yo no sé si habré hecho, no sé, 80.000 llamadas en mi vida, muchísimas. ¿Y no te acuerdas de ninguna puntual por algo? Sí, o sea, me acuerdo mucho genéricamente, bueno, sí, me acuerdo de ligar por teléfono. Ligar.
Sí, de tener un tío detrás mío. Pero rollo acosador, ¿eh? Porque tú llamabas a particulares o eran siempre empresas del sector jurídico. Oye, yo llamaba a abogados solamente. Vale. Yo me acuerdo un tío que no paraba de acosarme, o sea, pero rollo, oye, quiero verte, que me caes muy bien, que quiero conocerte, o sea, me escribía, o sea, era muy heavy, sí, o sea, era acoso. Yo le tuve que decir, mira, te voy a borrar, te voy a bloquear, porque no puedo más. Me escribía a las 12 de la noche. ¿Sabes? No, o sea, no. Era muy heavy. O sea, Claro. esto fue una época. Joder. Muy heavy. Me acuerdo, solo me voy a decir No vamos a comprometer a nadie. No queremos pleitos. Juan, se llama Juan. Bueno, Juan hay muchos. Bueno, anda que no, yo conozco a 32 Juanes. Hay miles. Pero me acuerdo que me acosaba muchísimo. Pero bueno, mira, experiencia. Luego mucha gente que se desahogaba por teléfono. Esto pasa mucho. Es que no te he contado, perdóname, antes de irme a tu trabajo, yo bueno, ya voy a ir adelantando, spoiler, me parece que va a haber una segunda parte más ordenada con las partes que no nos ha contado. Te contaré porque antes de esto fui teleoperador. Y aquí hubo una época muy turbia, que te dejaré para la segunda parte, una época muy turbia. Bueno, pero adelántanos un pellizco, tío, no nos dejes pues mira, así. Conocí una yonki, me hice una amiga de una yonki que se pinchaba. ¿Pero de teleoperador de qué? Teleoperadora. O sea, ella teleoperadora y yo teleoperador. De Ibanesto. Hacíamos subrogaciones de hipoteca. Banca, vale. De banca. Y antes de eso hacía también opinómetro, que era encuestas oye, ¿tú a quién vas a votar? ¿Al PP? ¿Al PSOE? O sea, era muy heavy esto. Esa también dio juego, esa. Esta dio mucho juego, sí, porque la gente ahí era muy borde. ¿A mí qué me llamas tú para decirme a quién voy a votar? ¿Y tú quién coño eres para decirme a quién voy a votar? ¿A ti te voy a decir? Que la gente no te dice quién va a votar, aunque no te conozca, aunque sea anónimo. La gente es muy reservada para eso. Sí. Pero la yonki te impresionará mucho. Hay una yonki que se pinchaba realmente, ¿eh? Pero en el trabajo, compañera tuya. Antes de ir a trabajar. Yo la he visto pincharse. Ostras, tío. Sí. Esto te lo dejo para hacer una parte. Venga, va. Pues vamos abreviando. Entonces, bueno, después de que te tirara los trastos el abogado, ya... Sí, yo no quiero saber nada más de esta persona. Bueno, a ver, no porque... Que sí, pero que te entiendo, que fue una piedra más en la mochila que ya dijiste, mira, que estoy hasta el gorro. Sí. No, esto pasó más o menos al principio, pero bueno, son un cúmulo de muchas... Pero no te quemas por el cliente en sí, porque es verdad que el sector de abogados es un sector difícil, porque es muy... Hay muchos abogados, y lo siento, pero algunos yo pensaba, ¿dónde te han dado a ti el carnet de abogado? Te han dado en la tómbola, porque no sabía nada. No sabía ni escribir un correo. Un abogado sin correo electrónico. Un abogado que no sabía... No sé, yo respeto a la gente mayor. Obviamente, yo he hecho hasta demostraciones a gente ciega. Sí. Una persona ciega que tú le tienes que ir explicando, pues mira, porque ellos van en braille o van con un sistema en el ordenador donde van moviéndose hacia la derecha, a la izquierda y tal. Pero gente que no sabía, que yo le digo, pero tú eres abogado, ¿en serio? O sea, claro. Gente muy rara. Madre gente muy bueno, que bueno, te quedas impresionado con las contestaciones, cómo te habla. No sé, ya pensaré para una parte anécdotas que han pasado, pero... Habrá de todo. Bueno, lo dejas a los 7 años, ¿vale? ¿Con qué edad? ¿Cerca de los 30 ya? Sí, 30. Vale. Sí. ¿Y tienes un impasse? De VLX ya me fui a tirarlo blanco. No sé lo que es. Es otra editorial valenciana, jurídica. Ahí, porque trabajaba una amiga mía y ahí... Paramos, lo dejamos aquí. Lo vamos a dejar aquí. Perfecto. Nos quedamos en esta primera editorial. Me tienes que contar, a ver, tío, acuérdate de las cosas que molen de los trabajos anteriores y me las cuentas en la segunda parte. Tengo que pensar a ver qué hago. O sea, Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque veo que nos queda mucho que contar y oye, no lo vamos ni a malgastar ni a desaprovechar. Entonces lo haremos más adelante. Jesús, te agradezco mucho este ratito. Gracias a ti. Sabes que ya está pactada la segunda parte y más adelante la haremos. Así que muchas gracias por tu tiempo, cuídate mucho y un abrazo fuerte. Igualmente, Manu. Muchas gracias.